Bueno, con 5 años me regalaron un juguete, que era un autómata, en el que yo pensaba que al activarlo y él moverse de forma continua, haciendo un sonido estridente, lo estaba pasando mal. Era como si no tuviera otra salida que tener que hacer eso continuamente para mí, para agradarme a mí. Y lo que hice fue apagarlo. Entonces yo tenía 5 años y ya vivía para los demás, en este caso este juguete. Y en todo este tiempo he ido alimentando esta empatía hacia los demás, este rendirme hacia los demás, este someterme hacia los demás durante todos los años de mi vida hasta ahora que tengo 34. Pero sí que es verdad que en este transcurso de mi vida he aprendido muchísimas cosas. Aún sigo trabajando en ello, pero en estos últimos 3 años el avance ha sido totalmente exponencial. Y sé que hay muchas personas que están padeciendo el egoísmo, que más adelante, si querías en el vídeo, explicaré exactamente qué es lo que es. Pero ahora os voy a explicar diferentes momentos de mi vida en los cuales se ve claramente cómo el egoísmo ha hecho que gira una cosa u otra y ha condicionado totalmente mis decisiones. En mi casa siempre he intentado agradar a mi familia. Mi familia para mí ha sido el pilar más importante, por lo tanto, he estado subyugado a según qué eventos, ¿no? En mi casa, cuando había conflictos, lo que hacía era actuar de mediador. Entonces yo asumía todos los conflictos que pudiera haber e intentaba apaciguarlos y poner paz en el asunto. Pero eso a costa de no poder expresar aquella injusticia o aquello que yo veía que era claramente erróneo. Eso por una parte. En secundaria aprendí que si uno está callado y desaparece y no es el centro de atención, ni tampoco es carnaza para aquellas personas que quieran abusar de ti, puede pasar desapercibido. Entonces el callar fue una forma de supervivencia, ¿no? Aprendí también que los propios amigos pueden llegarte a dañar muchísimo, a hacerte bullying. Lo que es el ataque, lo que es el pegar a alguien o defenderme, consideraba que era un error tan grande, tan grande, tan grande, que me quedaba inmóvil, no podía hacer nada. Entonces ya me podéis ver a mí quieto y él pegándome y yo sin poder moverme, a pesar de que tenía ganas de propinarle una buena zurra, ¿no? Por lo que estaba haciendo, pero no podía, me quedaba inmóvil totalmente. Eso se queda en el subconsciente y lo que hace es ponerte un ejemplo claro en tu subconsciente y decir, vale, eres incapaz de defenderte y eso lo vas a arrastrar a lo largo de tu vida hasta que seas consciente de ello y apliques varios impactos para deshacerte de esa creencia. Otro ejemplo, y en el momento de escoger mi carrera, yo no, como muchos otros adolescentes, no sabemos bien hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Pero sí que es verdad que me llamaba la atención la fisioterapia, porque tú estás ahí con personas mayores o con personas que tienen problemas, accidentes, y les ayudas a rehabilitarse, ¿no? Y les ayudas a volver otra vez a la normalidad. ¿Pero qué pasó? Que mi padre me comentó, un simple comentario, que a nadie le afectaría esto si tiene muy claro el propósito que quiere y está liberado de ese egoísmo, ¿no? Un comentario simplemente dijo, no te metas ahí en esta carrera porque puedes acabar mal de las manos al final y puedes tener artritis o artrosis, bueno, puedes acabar mal de las articulaciones. Para cualquier persona no sería ningún problema, pero para mí era un problema grande en el cual ya descarté automáticamente meterme en esa carrera. No escogí mi soberanía, me dejé influenciar y no ir hacia adelante con lo que yo pensaba. Siguiente, paralelamente he estado estudiando en el conservatorio de música. Los primeros años estuve con una profesora que ni me enseñaba bien, ni me trataba bien y no aprendía nada. Una persona con soberanía, una persona que sabe lo que quiere y cómo lo quiere, al primer año de haberla tratado a esta mujer, o incluso en medio año, o incluso en cualquier momento que él viera que no está desarrollándose como él quiere desarrollarse, escogería a otro maestro, porque existía esa elección. Pero yo me pasé 4 años de mi vida con esta profesora. En el quinto año tuve otra que más o menos entendía algo, y solo en el último año de grado medio, que es el sexto, vino un profesor, gracias a su buena pedagogía, empecé a entender algo de armonía y pude sacarme con muy buena nota el lenguaje musical. Entonces, para que veáis cómo se puede perjudicar a una persona por el hecho de no saber decir que no, de no saber poner límites.
es algo imprescindible, ¿no? Por último, el ámbito económico. Yo pasé de cobrar 75 euros, ¿vale? 75 euros 2 horas o más como afinador de pianos, a llegar a cobrar 3.000 por una formación. Y esto no es cuestión solo de subir el precio. Es cuestión de haber cambiado a nivel interno el mensaje, de pasar de una persona que estaba sometida completamente al exterior a una persona que empieza a decidir, que empieza a ponerse encima de la mesa el «Hey, estoy aquí, soy válido, ahora ¿qué es lo que pasa? Quiero estas preferencias, yo merezco tal cosa y yo soy de esta manera». Para pasar de una persona que era todo lo contrario a eso a esto, no es tan fácil, pero no es imposible. Y se lo deseo a todo el mundo, porque gracias a que todo el mundo pueda llegar a tener una soberanía personal, un conocimiento de sí mismo, qué es lo que quiere, cómo ve de justas las cosas, el mundo va mejor. Porque las personas que no dicen y se callan y pasan como fantasmas por la vida, los demás nos perdemos de personas que pueden llegar a ser maravillosas o que pueden llegar a hacer un impacto brutal a la sociedad, una mejora brutal en la sociedad y en la historia de la humanidad. Así que, por favor, esto es súper importante y por eso este canal. Llegado a este punto te voy a explicar qué es el egoísmo y cómo vamos a solucionarlo y cómo se puede afrontar, que al fin y al cabo, si te has sentido identificado en estos ejemplos que te he dado y te has quedado hasta ahora, tendrás mucho interés en poder mejorar tu vida y en poder cambiarla. Entonces, ¿el egoísmo qué es? Voy a leerlo porque lo he buscado en Google para que nos dé las características claras que lo ha resumido perfectamente. Entonces, dice, el egoísmo es un rasgo de personalidad en el cual la persona reprime sus propias necesidades y evita llamar la atención. Funciona como el reverso exacto del narcisismo. Aquí tengo que dar un apunte a nivel personal y es que a lo largo de mi vida sí que me he encontrado personas narcisistas que no sabía que eran narcisistas. La típica persona que se lleva bien con todo el mundo, que tú como egoísta la admiras porque tú tienes dentro esa luz que la tienes tú sumergida, pero es una luz del narcisista, es una luz falsa. Es una luz que da lo que realmente él no tiene internamente. No es franco, no es honesto, no es humilde, lo aparenta. Y ahí está la complejidad, ¿no? El egoísta es justo lo contrario. Si ve que algo en algún momento tiene un ápice de egoísmo, ¡pum!, intenta alejarse completamente de eso. Si ve que está llamando quizá demasiado la atención, que se siente muy juzgado, que está inquieto en sociedad, básicamente lo contrario al narcisismo. El narcisismo está muy cómodo en sociedad, necesita que la gente la admire, necesita que la gente que esté por él sonríe también con una sonrisa a veces falsa, ¿no? Pero luego por detrás el narcisista está dando pestes de todo el mundo. El narcisista no le gusta estar con la gente. El narcisista tiene otras necesidades, pero aparenta, ¿no? Aparenta ser de otra manera. Entonces, características principales, cuatro características. La primera, miedo profundo a ser una carga o resultar especiales. Vale, en este caso tenemos varios grados de egoísmo, como bien sabéis, y hay rasgos más profundos y rasgos que no son tanto. En este aspecto, el miedo profundo a ser una carga o resultar especiales, sobre todo está tan metido a nivel subconsciente que no te vas a dar cuenta. Es decir, por ejemplo, no pedir ayuda a nadie es un rasgo característico del egoísmo porque piensas que tú debes de llevar esa carga. No se la quieres dejar a nadie porque es tu misión, porque ¿qué van a decir si no eres capaz de llevarla, ¿no? También un miedo profundo a ser una carga a los demás, ¿no? O a resultar especiales, un cierto miedo a destacar, ¿no? O sea, por una parte es una contradicción, porque por una parte quieres destacar, por una parte dices, hostia, yo valgo, porque internamente el soberano dice, yo valgo, yo quiero salir ahí, yo quiero comerme el mundo, pero por otra parte está todo ese miedo que te ancla hacia atrás y hay que superarlo, ¿no? Entonces, ese es el miedo a resultar especial, o sea, el miedo a ser tú, básicamente. Segundo, dificultad extrema para aceptar cumplidos o elogios. Correcto. Recuerdo que durante muchísimo tiempo me decían, ¡ah, qué bien tocas el piano! Yo decía, bueno, no sé, no aceptaba aún, porque parecía de que alguien soberbio, ¿no? Pero realmente estás aceptando ese halago, ¿no? Tercero, dice, tendencia a anteponer los deseos de los demás de forma sistemática. Exacto.
exacto. Yo estaba haciendo cualquier cosa y si pasaba algo en mi casa, yo tenía que ir directamente, yo era el responsable, yo, etcétera, etcétera. Si yo estaba trabajando, pero alguien me llamaba o lo que sea, en vez de decir, oye, perdona, pero es que quiero acabar esto y luego, no, era como, ah, sí, ¿qué tengo que hacer? Ah, sí, lo otro, ah, sí. Sometiéndome, ¿no? A lo externo, a lo que pasaba externamente. Y por último, baja autoestima y miedo al rechazo o a la crítica. Pues es lo que estaba comentando antes, ¿no? Baja autoestima, por supuesto, 100%, ¿no? Lo que es el valor propio y la baja autoestima están totalmente ligados. Se trata la autoestima de muchos ángulos diferentes, ¿vale? Desde el ámbito más físico hasta ámbito más espiritual, hasta ámbito más de deseos, pero solo para ti y por ti. Y si eres egoísta, va a ser bastante complicado en un principio porque te sentirás muy disonante. Pero hay que hacer pequeños impactos para poder llegar a tu soberanía y poder encontrar el equilibrio, que al fin y al cabo no queremos volvernos narcisistas, ¿no? Queremos volvernos ser una persona pues saludable, que está en paz consigo misma y que quiere y que sabe lo que quiere y cómo lo quiere, ¿no? Vale, entonces a todo esto, si te ha resonado todo este vídeo y me has seguido hasta el final, yo no pretendo venderte absolutamente nada, sino simplemente para poder hablar. Porque en los momentos de gran dificultad de mi vida, en los momentos en el cual salía este egoísta a relucir y tenía muchos problemas, me hubiera gustado encontrar a alguien que me hubiera acompañado y que me hubiera escuchado antes de poder yo escucharme a mí mismo.